Hola, Humpty. La maldición de Humpty Dumpty. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida Wendy, feliz cumpleaños a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Mamá. Mamá. ¿A dónde se fueron todos? ¿De qué hablas, mamá? De los invitados. Se fueron hace años. ¿Estás bien? Yo solo... Quizás bebí un poco de más. De acuerdo, si tú lo dices. Voy a... Creo que iré a recostarme un rato. ¿Y hay algo más que quieras contarme, Wendy? No lo creo. Mamá. ¿Qué? ¿Te refieres a la vez que te conté lo de tu padre? No, eso no. La otra cosa que dijiste. Eso fue una tontería. Nada es una tontería en esta oficina. Como sea. ¿Me decías? Bueno, desde que mi hija me enseñó amablemente que todo se me estaba olvidando, he estado teniendo ciertos sueños, más bien pesadillas, excepto de que no siempre estoy segura de si en realidad son sueños o recuerdos del pasado. Y luego, hace un par de semanas, yo me perdí un poco, así que tuve que llamar a mi hija para que fuera por mí. La encontré caminando en medio de la calle como si estuviera en la banqueta. Y gracias a Dios no había carros alrededor. Bueno, no andarían por ahí a las 3 a.m., ¿cierto? Ese no es el punto. Muy bien. Wendy, me gustaría hacerte unas preguntas si te parece bien. ¿Cuándo notaste que comenzaron estos síntomas? ¿El olvido y la confusión? Hace poco. Han pasado al menos 6 meses. ¿Y cómo afectan tu vida diaria? No significativamente. Muy bien. ¿Antecedente familiar con problemas de memoria? No lo creo. Mi abuela tenía demencia, ¿verdad, mamá? ¿En serio? ¿Por qué no recuerdo eso? Bueno, Wendy, creo que necesitamos hacer algunas pruebas cognitivas. No tienes nada de qué preocuparte. Es solo para que podamos ver lo que pasa con tu memoria y tu concentración. También deberíamos analizar tu sangre para asegurarnos de que no sea nada fisiológico lo que causa tus síntomas. Y también podríamos considerar un escaneo. Después creo que deberíamos vernos para ver los resultados y hablar sobre lo que sigue. ¿Qué te parece? Sí, está bien. También me gustaría pedirte permiso para hablar sobre tu caso con tu hija, de ser necesario. Sí, está bien. Tanto alboroto para nada. ¿Puedes disculparme? Necesito ir al baño. Disculpa. Por supuesto, es la primera puerta a la izquierda. De acuerdo, gracias. ¿Qué le pasa, doctora? Es demasiado pronto. Necesitamos tener todos los resultados antes de dar un diagnóstico. Ok. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Algo que debería de estar haciendo? De momento creo que deberíamos preocuparnos de su seguridad. Vivir sola la hace vulnerable al olvido, a accidentes en casa. Podrían haber más episodios de duda y me temo que hay gente que podría aprovecharse de ella.
Tenemos una casa familiar en el campo. Y le resultaría familiar. Mi hermana y yo podríamos vigilarla sin hacerla sentir como si perdiera por completo su independencia. Eso suena genial. Trata de no preocuparte. ¿Por qué no te duermes en el carro, mamá? Llevas mucho tiempo despierta. Puedo dormir cuando lleguemos. Oh, tomaré mi turno al volante en la estación de servicios. Está bien, puedo hacerme cargo. ¿Podrías, por favor, dejarme ayudar? Sí, Liz. De todas formas, mamá conduce mejor que tú. De acuerdo. ¿Qué tal esto? Tomo una siesta ahora y te despertaré al llegar a la primer parada. Está bien, supongo que estoy un poco cansada. Tienes que dejar de animarla. Sabes que no puede manejar. Lo sé. No es una inválida, solo necesita unas malditas vacaciones. Sabes que no son unas vacaciones, ¿verdad? Se está mudando de nuevo para siempre. Lo que tú digas. ¿Y ahora qué? Durará 2 semanas ahí cuando mucho. Sabes que prefiere su casa en la ciudad. Bueno, pues ya no está segura en la ciudad. No es una bebé. Dios mío, necesito que empieces a ser un poco más positiva con esto. ¿Más positiva de regresar a mamá a un lugar en el que no ha estado desde que se fue papá? Uno al que no vendrá porque hay muchos recuerdos ahí. Está bien, Liz, claro. Quizás un lugar con recuerdos es exactamente lo que necesita. Lo que necesita es poder tomar sus propias decisiones. No ser engañada para dejar un lugar en el que es feliz. No le estoy engañando. Bueno, supongo que entonces ya la vas a despertar, ¿no? Solo cállate. ¿Podría ser un poco más considerada? Cómprame una hamburguesa y lo pensaré. Vamos. ¿Hola? ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¿Está todo bien, mamá? No sabía dónde estaba. Vamos de regreso a nuestra casa familiar. ¿Te acuerdas? Donde crecimos cuando éramos niñas. Yo solo. Me desperté en el carro y no sabía dónde estaba. Oye, escucha, no te dejaremos sola de nuevo, te lo prometo, ¿vale? Nosotras solo pensamos que seguirías dormida cuando regresáramos. ¿Por qué no te pones el cinturón de seguridad, sí? Anda.
No, yo la llevo. Todo bien, Ma, todo bien. Te ves cansada. Estoy bien, de verdad. Sí, Ma, está bien. A Alice le encanta ser mártir. Hazle. ¿Qué? Es cierto. Solo ignora a la mamá. Vamos, entremos. Parece que se avecina una tormenta. Vaya, hola. Tanto tiempo sin verlas. Bill. Hola. ¿Cómo te va, anciano? Espero que no empieces a molestar con la edad tan pronto. ¿Cómo has crecido, Wendy? Lo siento, Bill. Quizás le cueste trabajo recordarte. De hecho, por eso estamos aquí. ¿Por qué no regresas en un par de días y platicamos? Vengo 2 veces por semana. Atiendo la casa y algunas cosas. Las veo por aquí. Genial, nos vemos pronto. ¿Puedes creer que me gustaba cuando era niña? Oh, Dios, no necesito esa imagen en mi cabeza. Vamos. Mamá quiere saber si quieres té. ¿Por qué la dejas que esté cerca del agua hirviendo? Deberías hacerlo por ella. Dios, Liz, estás siendo demasiado sobreprotectora. Está bien, no es una maldita niña. ¿Podrías entrar y cerrar la puerta un segundo? ¿Por qué? Solo hazlo. Está bien, ¿qué pasa? Necesito que empieces a aceptar la realidad de esta situación. ¿Qué situación? Mamá tiene demencia, ¿de acuerdo? Ahora sé que no quieres pensar en eso, pero vas a tener que hacerlo. Yo no siento que sea diferente. Sí, bueno, lo será. Y probablemente será muy gradual, pero podría ser muy repentino. Solo necesito que estés lista para eso. Estoy lista. ¿Lo estás? Nos preocuparemos de eso cuando pase. No hay por qué tratarla como bebé hasta que sea necesario. Bien, aclaremos algo. No la estoy tratando como bebé. Nunca podría tratarla así, es una mujer adulta. Incluso cuando todo empeore, seguirá siendo una mujer adulta. Pero estamos aquí para cuidarla. Digo, no puede arreglársela sola en esta casa tan grande. Lo que digas. Lo mínimo que puedes hacer es prepararle una taza de té. ¿Lo mínimo que puedo hacer? Bueno, creo que tu familia es un poco más importante. Es fácil de decir para alguien sin amigos. Mira, hay algo más que deberías saber. Es algo que dijo mamá cuando estaba teniendo uno de sus episodios. Si me vas a reclamar otra vez, entonces... No, no es nada de eso. Pero es importante y probablemente será difícil de escuchar, así que tal vez deberías sentarte. Estoy bien de pie. Bueno, no creo que sea cierto, pero mamá me dijo que ella... Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Derramé un poco de agua en mi mano. Se me cayó la taza. No sé cómo me las arreglé para hacerlo. Oh, mamá. No es tan malo como parece. Lo siento, Ma. Bueno, no es tu culpa. Tú no moviste mi mano, ¿verdad? Por favor, siéntate. Yo terminaré el té. Yo lo haré. Quizá deberíamos ir al hospital. No más hospitales. Ya tuve demasiado de eso recientemente. No, busca el amarillo, de ahí. Debería estar en el suelo. Aquí está. ¿Ves? Tenemos todo lo que necesitamos aquí en la casa.
Buena memoria, mamá. Bueno, eso no fue muy difícil, ¿verdad? Siempre guardamos ahí la caja de medicinas. Las cocinas pueden ser uno de los lugares más peligrosos en la casa, ¿saben? No sabía eso. Qué inteligente. ¿Por qué andas tan rara? Oh, no puedo hacer nada bien. Está bien, lo estás haciendo bien, Hazel. Aunque hay una cosa. ¿Qué? ¿Imite? ¿No dijiste que querías uno? Sí, bueno, si quiero. Por así el amor que- de Dios. Mételo ahí. Gracias, cariño. Solo es una pequeña quemadura, estará bien mañana. Sí, bueno, vale más prevenir que lamentar. Sí, entonces, ¿qué les gustaría hacer a mis niñas mañana? Mm. Bueno, estamos de vacaciones, bien podríamos hacer algo. Oh, eso es lo que pensé, que podríamos quedarnos aquí, ya sabes. Acostumbrarnos de nuevo Qué al lugar. aburrido. ¿Qué te gustaría hacer, mamá? Quizás ir a la ciudad, ir a las tiendas. Eso suena bien, ¿no, Liz? Claro. Yo voy. Gracias por el té. Veril. Hola, Elizabeth. ¿Está tu mamá? Oh, ella salió. ¿Podrías regresar mañana? Nunca me dijiste que la harías regresar a la zona. Me enteré por los lugareños. Lo siento, se me debe haber olvidado. Ah, vendré mañana entonces. Sí, mañana. ¿Al mediodía? Yo reconozco esa voz. Sí, era la hermana de papá, Veril. Sí, sí. Me acuerdo. Bueno, vendrá mañana, mejor. Quiero que esta noche te instales. La hermana de tu padre. Nunca nos agradó mucho. ¿Te acuerdas de eso? ¡Tarán! ¿Qué les parece? Sí, bueno, es ciertamente interesante. Creo que se te vería muy bien, mamá. Interesante. Bueno, es un poco revelador, ¿no? Lo regresaré a ese lugar. ¿Por qué le tienes que arruinar la diversión? ¿Qué? ¿Quieres que ande con eso? Realmente no me importa mientras ella esté feliz. Mamá, deberías comprarte el vestido. ¿Se te ve bien? Oh, no, es el tipo de cosas que me hubiera puesto cuando tenía su edad. No ahora. No sé qué estaba pensando. Estabas pensando en que se te vería bien. Y así es. Bueno, ya está hecho y tengo dinero para gastar. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Su padre. Oh, sí, baja la voz, mamá. Qué grosera. No, su padre. Me compró este muñeco hace años. Y ahora aquí está. ¿No es curioso? Nunca antes había visto esa cosa en mi vida. Yo tampoco, mamá. ¿En serio? Podría jurar que estaba en la casa hace años, cuando vinieron de visita. Esos recuerdos son un poco confusos.
Lo sé, mamá. Pero no hablemos de eso aquí. ¿Por qué no nos vamos a casa? Está bien. ¿Qué haces? Bueno, claro que volveré a comprar mi muñeco. Ese no está a la venta. Algunos artículos no están a la venta. Ese es uno de ellos. Espera, esto es una tienda, ¿no? Sí. Los artículos que exhibes son para los clientes. Tranquila, Hazel. No, mamá lo quiere. ¿Cuánto cuesta? No tiene precio. Así que es gratis. Eso no es lo que significa no tener precio. Si algo no tiene precio, es gratis. Pero te diré algo. Te damos 300 pesos por él. Parece que sales ganando. 3,000 pesos. 30,000 pesos. 15,000. Mamá, Mamá, no vale eso. 25,000. 20,000. Hecho. De acuerdo, obviamente no traemos esa cantidad de dinero y los bancos quizá están cerrados, así que supongo que volveremos mañana. Por favor, cuídalo por mí. Sí, regresaremos. Él me pertenece. gracias por nada. Parece que tienes un nuevo hogar, Humpty. Lo compraremos. No regresaremos mañana, Sí mamá. lo haremos. Solía tener muñecas raras de niña. No gastarás 20,000 pesos en esa cosa fea. No está feo. Lo siento, ma. Pero concuerdo con Liz esta vez. Esa mujer no merece tu dinero. Checaremos en internet cuando regresemos. Estoy segura de encontrar el mismo muñeco mucho más barato. Más vale que lo encontremos, porque si no, volveremos mañana. Mi última palabra. De acuerdo, está bien. ¿Por qué entraste en esa tienda, mamá? Viste algo que te gustó en la ventana, ¿no? Sí, vi el Humpty Dumpty. Pero eso es imposible. Estaba en la parte de atrás de la tienda. Yo lo vi. Está bien, mamá. Te creemos. No puede ser. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué les pasa? ¿Qué demonios? No puede ser. ¿No hay una pregunta más importante en realidad? ¿Qué? ¿Cómo llegó aquí antes que nosotras? ¿No es obvio? Sabía que se lo estaba regresando a su legítima dueña. No, no lo sé. Hay algo raro en esto. Ella no dejaba de verme. Revisemos sus ojos en busca de cámaras. Quizá transmite en vivo para vernos desvistiéndonos. Hey, Saul, ¿podemos no hacer una catástrofe de todo, por favor? Ella hizo algo bueno por nuestra familia. Me alegra que estés feliz, ma. Lo estoy. Sí, a mí también. ¿Estás bien, mamá? Mm, ¿Segura? mm. ¿Sabes lo que se siente recuperar algo que perdiste hace mucho? Ciertas cosas vuelven a ti. Tus recuerdos siguen ahí, mamá. Están aquí arriba. No estás averiada.
Es como dijo la doctora, ¿sabes? Habrá partes que son buenas y otros días en los que quizás necesites un poco de ayuda. Aunque me alegra que Humpty Dumpty te esté ayudando a recordar cosas. No lo sé. Hay algo acerca de ese muñeco. Y solo necesito recordar por qué tu padre y yo nos deshicimos de él. Bueno, probablemente solo te hartaste de él. O papá pensó que era espeluznante. Te traje esto. La doctora dijo que lo mejor para ayudarte a recordar las cosas es escribirlas. Así que, ya sabes, conforme los recuerdos regresen a ti, podrías anotarlos ahí y así, si alguna vez te atoras, puedes usarlo para darte una ayuda. Gracias. Bueno, mejor me subo. Está bien, te dejo. Buenas noches. Dos palabras. Película. Palabra 1. Bebé. El día del bebé. Oh, espera, esos son 3 palabras. Niño. Niñito. Niños. Niños, niños. Palabra 2. Pelota. Lanzar. Divertido. Patear. Placer. ¡Juego de niños! ¡Juego de niños! ¡Así es! No. Humpty Dumpty tuvo una gran caída, supongo. ¿Mamá?
¿Y bien? ¿Wendy? Beryl, Pareciera que viste un fantasma. ¿Wendy? sí, ya casi lo tengo. ¿Te refieres a...? Oh, mis recuerdos están... Me diagnosticaron demencia. Así que lo siento, pasa. Pasa, sí, pasa. Mamá, Hazel y yo iremos a... Oh. Hola. ¿A qué hora llegaste? Hace un momento. Ayer no había nadie en casa, como lo prometiste. Bueno, fuimos de compras. Hubiera sido bueno decírmelo. Hubiera sido bueno decirme algunas cosas, de hecho. ¿O sufres de algo como tu madre? Bueno, de hecho eso no te importa, así que... ¿Cómo sea que me decías? Hazel y yo íbamos a salir, pero está bien, podemos hacerlo más tarde. No, está bien, necesitamos leche. No, está... No necesita que estés aquí agarrándole la mano. Y puedo quedarme hasta que regresen. Está bien. Se preocupa demasiado por mí. Oh, la casa se ve casi exactamente igual. Incluso después de tantos años. Nunca notarías la diferencia. Cuando veo mis fotos viejas, creo que es sorprendente lo bien que se ha mantenido. ¿No es así? Y... este es el ático. Sí me acuerdo. ¿Quieres subir? Apenas limpiamos el primer piso. Puede que haya arañas allá arriba. Me encantaría ver algunas fotos familiares antiguas. ¿Te importaría? No, por supuesto. Adelante. Mi hermano era un buen hombre, Wendy. ¿Lo sabes? Mira, hay algo que me llama la atención. Algo que nunca me ha cuadrado. El que lo hayas abandonado solo así. Sí, tenía sus problemas. ¿No los tenemos todos? Nadie puede ser perfecto. Pero él no dejaría a las chicas, a su familia. Nuestra madre murió y ni siquiera se presentó al funeral. Nos dejó a las niñas y a mí por lo que recuerdo. Dijiste que se escapó con otra mujer, ¿no es así? Todos somos vistos en algún momento. No nos desvanecemos por eso. ¿Tengo razón? Mira, esta es la casa de mi hermano. No está aquí para reclamarle el mismo. Les corresponde mitad y mitad. Te aconsejo que la vendas y nos toque mitad a cada quien. ¿Qué te parece?
Pero las chicas y yo vivimos aquí ahora. En una casa grande como esta podrías olvidar en qué cuarto estás. En poco tiempo tu mente se deteriorará, ¿no? No creo que sea seguro que te quedes aquí. Iré a echarle un vistazo a la casa. Recordarás eso, ¿no? Oh, su madre está arriba. Mejor me apuro. Bueno, nos vemos entonces, Beryl. Sí, pronto. Entonces, ¿recuerdas que vino Beryl? Tomamos una taza de café juntas. Ah, sí, ¿eso fue todo? Es encantadora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no es encantadora. Es una perra. Hazel. No, mamá, tienes razón. Cuando papá se fue, trató de quitarnos ¿Qué? la casa. Solo está viendo qué puede conseguir. Me preocupa que ande metiendo la nariz, especialmente cómo están las cosas ahora. Esta es nuestra casa. Sí, eso lo sé. Solo debemos asegurarnos de que ella también lo sepa. Si es ella de nuevo, juro por Dios. Ya voy. No, mamá. Acábate tu bebida. Soy Bill, su jardinero. Lo lamento. Está bien. ¿Puedo pasar? Ah, sí. Claro. Bill, hola. Hola, corazón. Hazel, ¿nos terminamos esto arriba? Claro. Ustedes dos siéntense y pónganse al día. Toma asiento. Siendo honesta, creo que es bueno que tenga una red de apoyo a su alrededor. Ajá. ¿Sabes? Aunque debemos evitar a Beryl como si fuera una plaga. ¿Por qué? No nos puede quitar la casa. Bueno, si convence a mamá de que papá está muerto, entonces, ¿quién sabe? Oh, lo siento, es solo algo que solía decir. Fue hace mucho tiempo. Estaba convencida de que papá había terminado muerto en algún lado. No te preocupes, solo anda viendo qué se puede robar. Solo debemos evitarla, eso es todo. Nadie tiene este número.
Hola. Hola. Hola, Beryl. Fue lindo verlas a ti y a tu hermana hoy. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste algo? No del todo. Espero hablar con ambas en algún momento. En persona. No creo que por el momento sea una buena idea, con todo lo que le pasa a mamá. Tu padre no ha desaparecido, niña. ¿De acuerdo? Y no pararé hasta averiguar dónde está. Tengo que irme. Nuestra prioridad es mamá. ¿Aún tienes esa cosa? Pensé que te habías deshecho de eso después de... Wendy, ¿qué tanto recuerdas? ¿Qué intentas decir? ¿Recuerdas algo de eso? Tengo recuerdos vívidos. De vez en cuando. Desde que compré ese muñeco. Mi memoria es como una pieza de rompecabezas. Pero no estoy segura si son recuerdos o pesadillas. ¿Qué tipo de recuerdos? Me está pasando algo. Hace tiempo, en esta casa, estoy herida. Estoy gritando. Algo está pasando, algo terrible. Después lo veo a él. Algo acerca de ese muñeco. ¿Por qué no puedo recordar? Es como ese muñeco estuviera guardando secretos. Tu marido te compró ese muñeco. Solías coleccionar muñecas. Pero él era un muñeco muy especial. Uno que todos adoraban. Después del incidente... ¿Qué incidente? ¿No recuerdas nada en absoluto? Por favor, dime. Tuviste un aborto involuntario. Y ese muñeco era lo que nosotros. Hay un cuarto arriba en el que solías tener muchos muñecos. Dijiste que era su cuarto. Aborto involuntario. ¿Por qué? No me acuerdo. Supuestamente se iba a llamar Hazel. Después del incidente adoptaron a su hija menor. ¿Por eso él nos dejó? ¿Mi ex esposo? Sí. Bueno, te dejo. Puedo pasar mañana. Por favor, hazlo. A veces pienso que mis hijas no quieren que recuerde el pasado.
Necesito saber quién era. Porque a veces ya ni siquiera sé quién soy. Bill. ¿Cómo lo tomé cuando tuve el aborto involuntario? Sin importar cómo te sientas ahora, la primogénita tenía que ser dada. Y estabas en paz con eso. La pérdida de una vida fue el comienzo de otra. Es una pena que no supiéramos con lo que lidiábamos hasta que fue muy tarde.
policía, por favor, por favor. Mamá, ¿qué está pasando? No suban allá. Solo bajen y esperen afuera hasta que llegue la policía. Váyanse. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer que afirmó haber visto aquí arriba? Estaba ahí. Oficial Daly, ella estaba ahí. No veo ningún indicio de un ataque. Y sus hijas tampoco vieron nada. Debe haberlo limpiado antes de que llegáramos. Mamá, debes haber tenido una pesadilla. ¿Estás bien? Entiendo que tiene usted esta enfermedad, pero no nos tomamos a la ligera que nos hagan perder el tiempo. Así que, si pudieran cuidar sus llamadas a la policía de aquí en adelante, se los agradecería. Buenas noches. Lo siento. La oficina de Daly cree que está loca. Siento que estamos perdiendo a mamá. Sabía que iba a ser difícil, pero no pensé que se convertiría en otra persona. Esa no es nuestra mamá, Liz. No podemos perder a mamá. Oye, ¿por qué no subes a dormir? Mañana será otro día, ¿sí? Sí, Está bien. hablaré con ella. ¿Qué haces? Necesito recordar, no puedo olvidarlo. Mami, no hay nada que recordar, ¿de acuerdo? Solo tuviste un mal sueño. No estaba soñando. Yo lo vi. Sé lo que es un sueño y cuál es la realidad. No estoy loca. Bueno, de acuerdo, cálmate. Bueno, de acuerdo, cálmate. No eres tú la que está experimentando esta pesadilla, soy yo. Sé lo que vi. Yo lo vi. De acuerdo, ¿quién era la mujer de arriba, mamá? Dime. No seré condescendiente. Te veré en la mañana. ¿Madrugaste? Sí, yo solo iré a la ciudad. ¿A qué? O solo a algunos lugares. Vamos, soy yo. No me trates como una extraña.
Busqué a Humpty Dumpty anoche, al muñeco. Ajá. Solo quería enseñarle a mamá que no había de qué preocuparse. Encontrar alguna prueba de que... Dios, no lo sé. Como sea, encontré esto. ¿Qué es todo esto? Bueno, se decía que Humpty Dumpty se basaba en algo real. Una especie de espíritu demoníaco que vive dentro de un muñeco. En cuanto Humpty tuviera una gran caída, empezaría a pasar cosas malas. El espíritu se manifestaría. Es una canción infantil, Liz. Nada de esto es cierto. Mira esos dibujos y mira ese muñeco y dime que no son iguales, Hazel. ¿Crees que ese muñeco tiene algo que ver con adoración satánica? Digo, lo ofrecieron como recipiente a una entidad demoníaca. Dios sacrificaban a sus propios hijos, ofreciéndolo a lo que viviera dentro de ese muñeco. El punto es que estaba jugando con sus mentes. Tan pronto como lo despertaran, jugaría con sus mentes, haciendo que se pelearan unos con otros, actuando de varias formas, retorciendo sus recuerdos. ¿Por qué harían esto? Querían ser inmortales. Los estaba engañando. Pensaron que obtendrían la inmortalidad y al final solo obtuvieron la muerte. No le muestres a mamá esto, ¿de acuerdo? Solo la asustará. No, claro que no. Mira, volveré en un rato, ¿de acuerdo? Wendy, Bill. Bill, mi antiguo jardinero. veo que llevas el registro de todo. Necesito hacerlo. No todo se puede escribir, ¿sabes? Escuché que llamaste a la policía anoche. Te hice una promesa hace muchos años. Sé que no la recuerdas, pero nunca te daré la espalda. Por favor, dime lo que sabes. En el fondo creo que ya lo sabes, ¿no es así? No lo sé. Quizás no quieras recordar quién eras. ¿Mamá? ¿Mamá?
Mamá, soy Hazel. No eres mi hija. ¿Qué quieres decir? Nunca fuiste mi hija. Mamá, basta. ¿Quién eres en realidad? Mamá, soy yo, Hazel. Mentirosa. Lo escribí. ¿Quién eres? Mamá, lo que sea que hayas escrito en tu diario no es cierto, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo escribirías si no fuera cierto? ¿Mm? ¿Quieres pruebas? Bien, encontraré mi acta de nacimiento. Hola. Disculpa. ¡Oye! Hola, Liz. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo recuerdo. Ahora... tenía una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Cómo está Humpty? ¿Se ha estado portando bien? Probablemente no. Bien. ¿Sabes? Puedo sacar lo peor de la gente. ¿Qué demonios nos vendiste? Sus anteriores dueños. Bueno. ¿Qué demonios nos diste? Creo que ya lo sabes. ¿Estás loca? ¿No lo estamos todos? Enferma. Ahora? ¿Mamá? Debiste haberlo traído de vuelta. Liz, tienes que venir a casa. No sé qué demonios está pasando. Encontré el teléfono de Beryl en el ático. Está cubierto de sangre y mi mamá actúa como loca. Por favor, regresa a casa ahora. Está bien, voy para allá. Deshazte del muñeco, deshazte del muñeco, deshazte del muñeco.
¿Mamá? 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 Lo que sea que esté pasando, todo está aquí, en tu mente, ¿de acuerdo? Creo que ahora lo recuerdo. Ahora lo sé. Siento haberme comportado así. Es solo que a veces me enojo. ¿Wendy? Wendy. ¿De quién es esa sangre? No lo sé. Debemos llevarte abajo, ¿de acuerdo? Me ayudaste, ¿no es así? Muéstrame dónde está, necesito saber. Wendy, debemos esperar abajo, ¿sí? Esperemos por ayuda. Esto ya ha ido demasiado lejos. Necesito recordar, necesito que pare. Necesito que pare. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es? ¡Ya voy! Por favor. Por favor, no. Déjame ir, por favor, no. Oh, no, por favor, por favor. Déjame ir, por favor, no. No, por favor, por favor, por favor. Por favor, no lastimes a las niñas, no las lastimes. Creíste que podías abandonarme solo así, No, ¿eh? no, es así. Solo no lastimes a las niñas. Fue el muñeco. Suéltame. Ven conmigo. No. Ven no, conmigo. No. No. Sí, No. sí. No. Ven. No.
accidente. Wendy, ¿qué has hecho? Sí. Está bien, está bien. Tranquila. Está bien, está bien. Te ayudaré con todo. Tranquila, tranquila. Mamá. Tu padre. Lo que hice. Mamá, está bien. No hiciste nada. Papá nos dijo, eso es todo. Fui yo. Mamá, mamá. Lo maté. No nos dejó. Me lastimó y lo lastimé. No, no creo eso. Llevar esta carga es lo que me está afectando la mente. Necesito sacarlo. Sacarlo para volver a ser yo de nuevo. Eso no es lo que está pasando, ¿vale? Tienes demencia. Detente, deja de mentirme. Mamá, ¿qué haces afuera? Creo que cometí un crimen terrible. Creo que sé lo que le pasó a tu padre. Lo sé, de acuerdo. Lo sabes. Ya me lo contaste todo. Sí. Pero aún no me conoces. Verás, te lo mostraré. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que estoy loca? Pero no estoy loca. No creo que estés loca, ¿de acuerdo? Pero tenemos que salir de aquí. ¿Sabes por qué, verdad? No sé por qué. Porque esa cosa que compraste está maldita, mamá.
El muñeco Humpty Dumpty no es lo que creemos, ¿de acuerdo? Creo que te ha hecho algo. Le ha hecho algo a tus recuerdos. No fue Humpty, fui yo. No, mamá, escúchame, ¿de acuerdo? Esa cosa fue adorada por un culto satánico. Estaba sacrificando a sus propios hijos por el amor de Dios, ¿de acuerdo? Intentaban traer de vuelta algún demonio a través de un muñeco. Pensaste que me creería esa ridícula historia. Por favor, te prometo que es verdad. No, yo lo enterré. Después de lo que le pasó a nuestra hija. Y luego tuve a Hazel. Y tuve a Hazel. Por lo que pasó. Eso fue rápido. Pensé que lo habíamos enterrado más profundo. ¿Quién es? Bill y yo. ¿Bill? ¡Oh, mierda! A tu padre. Lo enterré aquí. Ya podemos irnos. No quiero ver. No, escucha, he estado aquí por 22 años. ¿Qué has hecho? No, eso es imposible. No, por favor, espera. Solo aléjate de mí. Por favor. Lizzie, por favor. Nunca lastimaría a Hazel. Mantente alejada. ¿Cómo dijiste? Él estaba poseído. No. Sabías exactamente dónde estaba enterrada. ¿Cómo pudiste enseñarme eso? Mi hermana, tu hija. Estaba confundida. Ella lo sabía, ¿no es así? Descubrió que fue adoptada y empezó a hacer preguntas sobre Beryl. Y así que tú solo la silenciaste. Mis recuerdos ya no tienen sentido. ¿Dónde está la tía Beryl? Sé que le pasó algo. Ay, se me dijo que encontró su teléfono en el ático. No. Ella lo sabía, ¿verdad? Lo que le hiciste a papá. O llegó a descubrir la verdad. ¿Qué? ¿Solo mataste a Bill porque iba a confesar? ¿O estuvo involucrado todo el tiempo? Los dos solos trabajando juntos para traer de vuelta esa cosa a través de Humpty.
por años. Guardé lo que hicimos, pero ya no puedo más. Las cosas que hicimos, cada uno tenía un papel que desempeñar. Ya no sé quién soy. Debí de haber escuchado a la doctora. Debí de haberte llevado a un hogar. Por favor, te lo juro. Fue Humpty. Se mete en tu cabeza. Fue Humpty. Tengo que hablar con la policía. No lo hagas. La policía, por favor. Mantente alejado de mí. Lo digo en serio. Aléjate. Está detrás de ti. ¿Por qué? Humpty Dumpty en una pared se sentó. Humpty Dumpty de ahí arriba se cayó. La oficial Daily y todos sus hombres no pudieron poner a Lizzie entera otra vez. Oh.